Bueno, buenas noches a todos. En este momento vamos a ver un ejemplo de lo que sería un ejercicio donde apliquemos lo que vimos antes sobre UML y programación orientada a objetos, ¿sí? Es un ejemplo de un ejercicio basado en una tienda de electrodomésticos. El ejercicio está en la pantalla, está en un Word, en un Writer en realidad. La idea de esto es poder ver cómo me tengo que organizar, en qué tengo que pensar antes de hacer un diagrama UML, que a su vez va a ser mi diagrama para poder desarrollar el software. En realidad, vamos a decir que nuestro diagrama UML, nuestro diagrama de clases, es como el paso base para después poder programar mejor, poder tener ya un esquema de lo que va a tener que hacer nuestro programa y por lo tanto saber lo que tenemos que desarrollar antes de pensar en cómo desarrollarlo. Veamos este ejemplo que lo escribí hace poco, hace un rato. A su vez tengo una página donde pueden sacar ustedes ejemplos y la voy a compartir al final. Pero este ejemplo lo pensé porque es más fácil, lo pensé hace un ratito y lo voy a tratar de hacer ahora en tiempo real. Una tienda de electrodomésticos necesita que construyas un programa para usar su equipo de contabilidad. Para que el programa lo use su equipo de contabilidad. Perdón. Sería esa la idea, ¿verdad? La idea es que el programa pueda gestionar todos los gastos de la empresa. De esa manera pueden tener un software que les permita visualizar y calcular todas sus salidas de dinero, ya sea por gastos, compras de mercadería, pago de impuestos, donaciones, pago de empleados, etc. Deberán poder registrar los gastos con un título, una breve descripción, el monto en dinero que significó y la fecha de la operación. Los gastos pueden ser por compras, donaciones, pago de impuestos, sueldos o pérdidas de dinero. En caso de compras, se desea registrar el root de la empresa proveedora y la categoría de productos comprados. Ejemplo, videojuegos, computación, televisores, etc. Para el caso de las donaciones, se desea guardar el nombre del destinatario a beneficiar, por ejemplo, Escuela Rural número 999. Para el pago de los impuestos, se desea guardar un tipo de impuesto pagado, ejemplo, BPS de empleados, IRPF, etc. Y en el caso de las pérdidas, se registrará el motivo, por ejemplo, hurto de 10 celulares, ¿no? Me robaron 10 celulares y lo registro como una pérdida. Los gastos por pagos de sueldo se registrarán con la cédula del empleado al cual se le está pagando en cada caso. El software deberá también guardar datos de cada empleado para poder realizar búsquedas de los pagos que se les han realizado, siendo que de cada empleado se quiere guardar la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono y el puesto. Ejemplo, vendedor o funcionario de limpieza. Construye el diagrama de clases conceptual de UML para este programa. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es concentrarnos en las características principales, ¿verdad? Esto fue un ejemplo que yo escribí. Nos está diciendo que es para una tienda de electrodomésticos. Eso no es tan relevante. Si nos interesa saber que quieren registrar los gastos, ¿tá? Eso es lo primero que me dice que tengo que registrar. Me dice que tengo que poder registrar los gastos. La idea es que el programa sirva para registrar gastos. Y que los gastos van a tener un título y una breve descripción. ¿Tá? Es lo que me está indicando. ¿Tá? Y además el monto en dinero del gasto y la fecha de la operación. O sea que me estoy diciendo que quiero registrar los gastos y ya me está informando que de los gastos me interesa guardar el título del gasto, como podría ser, no sé, pago de la factura de BPS, una breve descripción que podría ser pago de los aportes patronales por los empleados y el monto en dinero que significó y la fecha de la operación. Sin embargo, los diversifica porque no todos los gastos son iguales. Existen compras. Por ejemplo, cuando compramos mercadería para vender, no sé si es electrodoméstico, cuando compramos 10.000 o no sé, o 1.000 teclados a un importador de teclados, o 600 monitores. Compras, donaciones, pago de impuestos, ¿ah? Es otro tributo. Sueldos, perdón, otro tributo no, lo que sería otra clase. Sueldos o pérdidas de dinero. Ya me está diciendo que voy a tener una clase que va a ser gastos, o ya me tendría que ir imaginando que voy a tener una clase que va a permitirme guardar los gastos, otras clases que van a ser las compras, las donaciones, el pago de impuestos, sueldos o pérdidas, pero que estas clases son gastos. Es decir, recuerden, en programación orientada a objetos dijimos que existe la herencia de clases, donde tengo una clase que es una superclase, una clase madre, que tiene atributos y métodos que después sus clases heredadas van a tomar y que pueden agregar sus propios atributos o métodos propios. O sea que aquí tenemos ya una idea de que tenemos compras, donaciones, pago de impuestos, sueldos o pérdidas, que son gastos para la empresa. Pero cada gasto va a tener diferentes características, así que aquí ya me puedo ir imaginando que va a haber una herencia. En el caso de las compras, me está diciendo,
voy a guardar, ¿qué cosa? El root de la empresa proveedora y la categoría de productos. Este es un atributo y este va a ser otro atributo que voy a tener que registrar. O sea, voy a tener que registrar un atributo para el root y otro con la categoría. Por ejemplo, si compré videojuegos, si compré monitores, si compré teclados, impresoras, en fin. Para el caso de las donaciones, se desea guardar el nombre del destinatario, ¿tá? El nombre del destinatario a beneficiar, que podría ser, por ejemplo, una escuela, que podría ser, no sé, un orfanato, que podría ser una persona, un particular que necesita algo que a nosotros ya no nos va a servir, o que nos sirve justamente algo nuevo, no sé, la empresa quiere donar 10 computadoras de última generación para, no sé, para un centro de atención al público, donde hay, o para un lugar como podría ser, no sé, un centro cultural o algo de eso, ¿no? No solamente se donan cosas que ya la empresa, no solamente se donan computadoras nuevas, supongamos que hay no solamente se donan computadoras viejas, quise decir, supongamos que quiero donar algo nuevo, algo que se compró para vender, se va a donar, entonces ya es un gasto para la empresa que lo tenemos que registrar. O donaciones en dinero, ¿no? Se donan $1000 a tal organización para la lucha contra el cáncer. Son todos dinero, ¿verdad? Por decir algo. Para el pago de los impuestos se desea guardar un tipo de impuesto pagado. O sea que para impuestos nos está diciendo que quiero registrar cuáles son el tipo de impuesto pagado. Ejemplo, BPS, IRPF, en fin. Lo estoy marcando en cursiva lo que serían los atributos, ¿está? Y en negrita lo que serían las clases. Lo que yo entiendo que serían las clases. Ustedes tienen que entender que serían como mis entidades. Recuerden que las clases son lo que representan lo que sería el molde para la creación de objetos. Y que representan todos los elementos que quiero representar en mi programa de la vida real. O sea, todos los objetos, literalmente hablando, reales o imaginarios de la vida real. Entonces tú me puedes decir, no, pero para mí un objeto es el dinero, para mí un objeto es una persona, para mí un objeto es un auto, pero no es una cuenta bancaria o una donación o un gasto o un sueldo. No, esos también son objetos. ¿Por qué? Porque recuerden que son reales o imaginarios. Todo lo que sea real o imaginario que yo quiero representar en mi software, o sea, tangible o no tangible, van a representarse como objetos. Y nuestras clases de objetos van a ser el molde o la plantilla para crear esos objetos. Habíamos dicho que, hablando, por así decirlo, de una manera coloquial o fácil, la plantilla, la clase funciona como una plantilla, porque a partir de ella se crean objetos, ¿sí? Entonces, compras, donaciones, pago de impuestos, sueldos o pérdidas son mis objetos, y además gastos también van a ser objetos. O sea, ¿cómo tengo que hacer? Registrar clases para que esos objetos se puedan instanciar. Es decir, van a ser clases de objetos para que después se creen objetos de ese tipo. Entonces, para el pago de los impuestos se desea guardar tipo de impuesto pagado. Ya lo dijimos. Y en el caso de las pérdidas, que también van a ser otro tipo de clase de objetos, se registrará el motivo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se perdió ese dinero? ¿Por qué se ejecutó ese gasto? ¿Por qué se perdió? Por ejemplo, me robaron 10 celulares. Sería un motivo para el cual se registraría ese objeto. Los gastos por pagos a sueldos, ¿tá? Los gastos por pagos a sueldos se registrarán con cédula de identidad del empleado al cual se está pagando cada caso. O sea, la cédula del empleado, ¿tá? Pero cuidado, porque también quiero registrar los empleados. Es decir, después dice, el software deberá también guardar los datos de cada empleado para poder realizar búsquedas de los pagos que se le han realizado. Siendo que cada empleado se quiere guardar su cédula, el nombre, la dirección, el teléfono y el puesto. Lo voy a marcar porque esos van a ser mis atributos o mis campos. El teléfono y el puesto, que podría ser, por ejemplo, vendedor o funcionario de limpieza. A ver, resumiendo un poco esta primera etapa. Lo que estoy haciendo es abstraer la realidad. Tengo una realidad que es mi descripción del programa que se necesita, y la abstracción de esa realidad es lo que sería la definición o la agrupación de lo que yo necesito representar en mi programa. Yo no necesito representar cosas relacionadas a los productos. Como verán, seguramente la empresa tenga otro programa aparte para gestionar las ventas de los productos o el stock de los productos, o por ejemplo, no sé, la descripción y fotos de los productos, que es muy común que existan en las empresas. Ustedes van a un supermercado y el cajero tiene una pantallita
donde usted ve los precios que están de los productos que usted está comprando y muchas veces aparece la fotito del producto ahí mismo en la pantallita. Ese es otro software que seguramente se centró en esas cosas, en esas características. La abstracción de ese software se basó en los productos, en los costos, en la conexión a red para poder registrar las ventas. Vieron que ahora está el tema de la facturación electrónica, que todas las operaciones tienen que estar registradas electrónicamente para poder la empresa haberlas declarado ante el gobierno. Pero no tiene nada que ver con este software. Este software apunta a la organización interna, donde las personas quieren simplemente, por ejemplo, en lugar de tener eternas hojas de Excel con los cálculos y las planillas de lo que se gasta para tener una administración mejor, directamente quieren un programa. Entonces, ¿qué me interesa de ese programa? Bueno, los gastos. Y también registrar los empleados. Me dice por ahí que quiero registrar los empleados. Cosa que no marqué en negrita, ahora que estoy dando cuenta. Los empleados también tienen que ser registrados. ¿Por qué? Y bueno, porque también quieren tener listado a los empleados y quieren poder sacar listado a los empleados que les pagan los sueldos y lo que se les ha pagado. Entonces, todo lo que está marcado en negrita son lo que para mí van a representar clases de objetos. Esa es mi abstracción, lo que a mí me interesa representar. Y a su vez, concentrarme en las características principales. Es decir, aquí está todo bien especificado, pero yo podía haber agregado que, por ejemplo, los empleados también tienen un estado de situación matrimonial, o tienen, qué sé yo, el sexo del empleado. En este caso no me interesa guardar el sexo, me interesa guardar la cédula, el nombre y la dirección, el teléfono y el puesto. En otros casos capaz que les podría interesar la fecha de nacimiento, cosa que tampoco lo están guardando acá. O sea, me estoy concentrando en las características principales. Lo que está marcado en cursiva van a ser las características o los atributos de mis objetos, y lo que está marcado en negrita van a ser mis clases de objetos, a partir de las cuales se van a crear los objetos, ¿sí? Espero que esto se comprenda, yo sé que es un poco nuevo, pero hay que irlo viendo, hay que irlo manejando. Esto consiste en concentrarme en qué necesito representar. Ustedes no tienen por qué ponerlo en negrita, ni tampoco tienen por qué utilizar el programa que yo voy a utilizar ahora, que es el día, pero por facilidad, por practicidad, si trabajan con una computadora, creo que es una buena idea trabajar con el día. Si trabajan con una cuadernola, pueden dibujar las clases y el diagrama de UML en una cuadernola, por supuesto. Y por supuesto que si tienen la letra impresa o copiada a mano, la pueden subrayar, pueden hacer ese tipo de cosas. Lo importante es ver cómo nos organizamos. Esta tarea no es tan complicada, capaz como escribir el código, pero también requiere nuestra concentración, también requiere de nuestra organización, ¿sí? Vamos ahora a ir a una segunda parte donde vamos a vamos a planificar esto y lo vamos a llevar al esquema, ¿sí? Bueno, aquí estamos en el programa en el día, en la aplicación que voy a utilizar para esquematizar, para hacer los diagramas. Primero voy a representar la clase de los gastos, que tiene título, descripción, monto en dinero, o sea, el monto, y la fecha de la operación. Así que voy a agarrar el icono, bueno, ya estaba marcado UML, voy a agarrar el icono para representar una clase y voy a decir clic acá, clase. Esta clase va a ser la que va a representar los gastos, o sea que estaría decir gasto. Tiene algunos atributos que ya conozco, que podrían ser, por ejemplo, el título, la descripción, el monto y la fecha. Título, descripción, monto y fecha. Por ahora no me importan los tipos de datos, ¿está? Tiene un título, que le vamos a poner visibilidad privado, porque es un atributo. Una descripción, que vamos a ponerle visibilidad privado. Recuerden, es un atributo, los atributos son privados, los métodos son públicos. Descripción, monto, esto va a ser dinero. Y fecha, la fecha de la operación. Esto va a ser privado también. Por ahora no voy a colocar las operaciones o métodos, no voy a colocar. Así que hasta ahora me quedo el gasto, ¿sí? Vieron que me queda con un símbolo de menos delante del nombre del atributo, y eso es porque significa en UML que es privado. Después tenemos otros tipos de objetos, de clases de objetos, como podrían ser las compras, las donaciones, los pagos a impuestos, los sueldos y las pérdidas. Vamos a arrancar por las compras. Compras. Compra, vamos a ponerle. De las compras se quiere guardar el root, dijimos, de la empresa, root del vendedor, que va a ser privado. ¿Y qué otra característica era que me interesaba? El root de la compra, el root de la empresa y la categoría de productos, ¿tá? Por ejemplo, videojuegos, computación. Eso lo único que me está indicando es qué tipo de datos sería, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar el texto videojuegos o computación, seguramente tendría que utilizar un tipo string, porque es una cadena de caracteres, pero no me interesa por ahora, solamente me interesa el esquema.
categoría y el monto. Perdón, el root y la categoría. Root vendedor y categoría. Ahora, vamos a decir que una compra también tiene un título, también tiene una descripción, un monto y una fecha, porque una compra es un gasto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer acá es que establecer una relación de herencia, porque aquí tenemos que todas las compras son gastos, no todos los gastos son compras, porque hay gastos que son, por ejemplo, de donaciones, de sueldos, pero sí todas las compras son gastos. Es al revés que va el icono de la herencia, recuerden el triángulo, va al lado de la clase madre o la clase o la superclase. Tengo compras. ¿Qué más tengo? Dijimos que tengo donaciones. Donación. Y de la donación quiero poner el destinatario, quiero guardar, deseo guardar el destinatario de la donación, que va a ser privado, ¿tá? Donación. No le puse tilde, pero en realidad los nombres de las clases no sé, el programa no me va a aceptar que ponga tildes, así que podemos obviar esa parte de momento. Donación, compra. Creo que de donación no había más nada que guardar, ¿verdad? De donaciones se desea guardar el nombre de destinatario a beneficiar. Ya está, el nombre del destinatario. El pago de impuestos. Los impuestos se desea guardar el tipo de impuesto pagado. Pago de impuestos. Vamos a registrar otra tablita que va a ser para impuesto. Y le vamos a agregar un atributo de impuesto que va a ser el tipo. Y ese atributo va a tener visibilidad privada. ¿Sí? Impuesto tiene tipo. Bueno, esto ya es un poco embarazoso. No me sale y no me sale. Si le sigo errando indefinidas veces, no, ahí está. Esto, pero vamos a ver si puedo utilizar la misma relación de antes para que no me quede tan desprolijo. Ahí está. Bueno, me lo pasó para otro lado. Tiene estas cosas, pero hay otros software que son más fáciles para usar. El Star UML, por ejemplo, es un poquito más fácil en algún sentido. Bueno, tenemos el impuesto y tenemos los sueldos, ¿verdad? Ah, las pérdidas. Primero que nada, antes de los sueldos, tenemos la pérdida. Vamos a ponerle tilde igual. Porque pérdida queda feo, aunque en el sistema va a quedar como pérdida. Así ya que estamos, le vamos a poner donación a la tilde de la O. Esto, cuando vayamos a programar, no van a llevar tilde las clases. No pueden, porque no... el lenguaje Java no me lo va a permitir, pero bueno. Compras, donación, impuesto y pérdida. Pérdida también hereda de esta clase de gasto, ¿sí? Y tenemos, nos faltó poner los atributos de pérdida. ¿Qué atributos tiene pérdida? De las pérdidas se desea guardar el motivo, por ejemplo, hurto de 10 celulares. Así que eso también hay que esquematizarlo, hay que contemplarlo. Vamos a agregar un atributo para el motivo de la pérdida, que por supuesto va a ser privado, porque es un atributo. Y nos falta generar la de sueldos, ¿verdad? El sueldo es otro tipo de gasto que tiene la empresa. Así que tenemos compras, donación, impuesto, pérdida y sueldo. El sueldo de un empleado. Eso va a ser otra clase de objetos. Vieron que estos son elementos virtuales o imaginarios, porque un sueldo no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda palpar, pero sí son elementos, sí son objetos, ¿verdad? Y del objeto, del sueldo, me voy a guardar la cédula de identidad del empleado. Es decir, me debo guardar la cédula... ¿Algún otro dato? No, solo la cédula. ¿Qué es lo que me va a relacionar que sea con un empleado, verdad? La cédula del empleado. Va a ser el dato que quiero guardar de los sueldos. Así que sueldo se relaciona con la cédula del empleado. Está relacionado también con gasto. También hay una situación de herencia ahí. Hay una suerte de herencia. Con sueldo. Con gasto, perdón. Ahí. Bueno, y ahí nos queda bastante bien esquematizado. Se puede prestar atención en que todas las compras, las donaciones, los impuestos, las pérdidas y los sueldos son todos gastos. Ahora, sueldo
le pertenece a un empleado. Es decir, aquí hay otra cosa más, hay otra clase más que aparece, que es la clase empleado. ¿Tá? Hay otra clase más que es empleado, que se relaciona con los sueldos, pero no es un sueldo, no es un empleado. Es otra clase diferente, aquí no hay herencia, aquí hay una relación, que es otra cosa. Hay una asociación de clases. Empleado. Nos faltó poner los atributos que tiene empleado. Entre empleado tiene algunos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, empleado tiene cédula, nombre, dirección, teléfono, impuesto. Por ejemplo, vendedor, funcionario de limpieza. Cédula. Así que vamos a poner un atributo nuevo que va a ser la cédula. Cédula que va a ser privado. Nombre que va a ser privado. Dirección también privado. Teléfono. En realidad, teléfono podría ser otra clase diferente, pero vamos a dejarlo como un teléfono solo, un campo solo. Teléfono y puesto, que va a ser privado. Tenemos todo esto y decimos que un sueldo le pertenece a un empleado, ¿verdad? Y a un empleado le pertenece un sueldo. Aquí hay una situación de relación o de asociación. Así que voy a venir a el símbolo de asociación, ¿sí? Sueldo, vamos a asociarlo con empleado. Vamos a ponerle un nombre a la asociación, que va a ser pertenece. Y vamos a colocar lo que sería la dirección, la puedo cambiar. La multiplicidad, ¿sí? La multiplicidad es, recuerden, cuántos elementos de un lado le pertenecen un elemento del otro lado. Es decir, cuánta pertenencia hay de un lado hacia otro. A cuántas clases de tipo A le pertenecen una clase de tipo B. O viceversa. En este caso, del lado A voy a poner cuántos sueldos le pertenecen a un empleado. Y le pertenecen 1. ¿Sí? Si le pertenecieran más de un sueldo sería 1.2 si fueran 2, o n o asterisco si fueran muchos. Pero vamos a dejarlo como 1. Es una multiplicidad de tipo 1 a 1, porque hay un sueldo para un empleado para un sueldo. Quizás me podrías decir, no, pero si yo tengo 3 funcionarios de, no sé, de limpieza y todos los 3 ganan 30.000 pesos al mes exactos, tienen el mismo sueldo. Eso es lo que uno podría pensar, pero no es el mismo sueldo, porque no va a ser lógicamente el mismo objeto sueldo que le va a pertenecer a los 3 empleados. ¿Por qué? Porque se va a registrar como un ingreso o un gasto independiente. O sea, el sueldo que le voy a pagar a Pepito, por más que sea el mismo monto, o sea, el mismo monto a efectos de gasto que el que le voy a pagar a Juancito, va a tener el mismo monto, pero va a ser un objeto diferente, va a tener un título diferente porque va a ser otro sueldo, va a ser el sueldo de Juancito y no el de Pepito. Entonces, por más que tengamos la misma cantidad, no es el mismo objeto. Quiere decir que sí, un sueldo, un objeto sueldo, le va a pertenecer a un solo empleado. Le damos OK y me quedó esquematizada la relación. Hasta aquí habríamos contemplado todo lo que me aparece en el diagrama, de lo que quiero guardar para este caso, para esta clase, ¿verdad? Para este programa. Sin embargo, hay un error, hay un pequeñísimo error, capaz que hay más, ustedes lo sabrán, pero yo en este momento, así mientras lo fui haciendo, encuentro un pequeñísimo error. A ver qué pasa con la herencia. Dijimos que el encapsulamiento establece que los atributos son protegidos, perdón, son privados, para que clases externas no lo vean. En este caso empleado no podría acceder a los atributos de sueldo, por ejemplo, ni a los atributos de gasto, porque son privados los atributos de cada clase, así como gasto no puede acceder a los atributos de empleado, porque son los atributos privados. Y que los métodos son públicos. Los métodos son, esos sí son públicos, son de libre acceso, que son el comportamiento o las funciones y procedimientos que tiene mi programa, que tiene cada clase. Por ejemplo, en el caso de gasto, podría tener un método que sea calcular algún tipo de operación que tenga ese gasto. En el caso de la donación, podríamos tener un método que sea, no sé, mostrar el momento de la donación. Pero en este caso son métodos públicos, son funciones públicas. Ahora bien, los atributos son privados. Piensen en lo siguiente. Si han leído la teoría, si han leído sobre encapsulamiento y el material que se presentó antes, ¿qué sucede cuando hay herencia? ¿Será que la donación
no debería de acceder a los métodos a los atributos de gasto, porque aquí son privados. Si está así, por más que sea una herencia, la pérdida, el sueldo, el impuesto, la donación y la compra no podrían acceder a los atributos de gasto, que se supone que es una herencia, porque ellos son gasto. Entonces, ¿qué sucede? Piénsenlo 2 segunditos, si quieren pausan el video, y lo digo. Lo que pasa acá es que gasto debería de tener unos atributos con un tipo de encapsulamiento, con un tipo de visibilidad, que se le llama protegido, no privado. Está el privado, el público, el protegido y el de implementación, que es otra cosa. Vamos a dejarlo como protected, como protegido. Y vieron que se cambia el icono, ¿no? Se pone con un numeral, ¿sí? Un sharp en inglés. ¿Por qué será que se pone numeral? El numeral, el menos significa público, el más significa... el menos significa privado, el más significa público, y el numeral significa protegido. El dato protegido es un dato a clases externas, es privado, o sea, los efectos de empleado no va a poder acceder, o cualquier otra clase no va a poder acceder a los atributos de gasto de forma directa, sí con los métodos, pero de forma directa no podría. Pero impuesto, donación, compra sí podrían acceder a los atributos de gasto, porque en efecto son clases heredadas, es decir, son clases que heredan de gasto y deberían de poder acceder a sus atributos. Sería el único caso que las clases externas podrían acceder a mis atributos de forma directa, sería si estos atributos son de tipo protegido y esas clases heredadas, y esas clases son clases heredadas, es decir, si existe herencia. Es la lógica de esto, ¿no? Que cuando hay herencia, las clases que heredan tomen esos atributos y los tengan como parte de sí. Es decir, que compra tenga título, descripción, monto, fecha, root y categoría. Donación va a tener título, descripción, monto, fecha y destinatario. Impuesto va a tener título, descripción, monto, fecha y tipo. Pérdida va a tener título, descripción, monto, fecha y motivo. Y sueldo va a tener título, descripción, monto, fecha y cédula de empleado. ¿Sí? Con la cédula de empleados que se puede enlazar con empleado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vieron que se relaciona mucho con los diagramas de entidad-relación de bases de datos, cuando queremos esquematizar una base de datos relacional, pero no es exactamente lo mismo. Sin embargo, nuestro razonamiento, la teoría de conjuntos que aprendieron antes, cuando tenían que hacer operaciones entre conjuntos, sirve para visualizar cómo se van a representar los datos. Y saber cómo se van a representar los datos en un sistema también nos ayuda a imaginarse cómo van a ser las clases, por lo menos a nivel de negocio, que sería esto. Después en mi programa, a la hora de programar, cuando pensemos en el cómo, sí va a haber que pensar en otras clases, por ejemplo, la interfaz gráfica, cómo se va a representar, cómo se va a unir todo esto, pero eso ya llegará el momento. De momento, valga la redundancia, estamos pensando de manera más abstracta, estamos pensando solamente en la lógica de negocio de lo que yo quiero representar, ¿sí? Por lo tanto, quedémonos con esto, con el qué quiero representar, y más adelante oportunamente veremos el cómo.